Buenos días, ¿cómo está Joshua? Fundamentalmente, nuestra idea, nuestra idea es hablar de lo que es la inferencia causal o el abordaje causal. Son aquellos estudios en los cuales tú vas a estudiar la causalidad de un fenómeno, pero sin tener suficientes datos estadísticos, ¿ves? Es decir, tú tienes muy pocos datos, digamos, un solo dato, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo hacer un estudio de la causalidad del fenómeno? Este tipo de estudios, que no lo escucho en los apuntes que escribí, ¿ven? Está centrado, Joshua eh, y Robert, ¿ven? Está centrado mucho en los estudios de medicina o en ciencia de la salud, y también a veces es una especie de herramienta inicial para algo de lo que llaman de los estudios de inteligencia artificial con un poco de datos. Bien, esos experimentos, hola Robert, ¿cómo estás? Estamos empezando, en los Sí, cuales hay pocas observaciones. ¿Ves? Son experimentos en los cuales hay pocas observaciones. Por ejemplo, yo estaba hablando de que lo tenemos en estudio ya, me acomoda esto para poder mover la pantalla, ¿ok? En estudios de medicina. ¿Ves? Por ejemplo, supongamos que tú tienes algunos estudios en los poquitos casos, porque no es una cosa que se presente mucho, en el cual, digamos, algunos pacientes se le hizo un trasplante de algún órgano, digamos, algún órgano vital, por ejemplo, el corazón, y de repente el paciente sobrevivió o el paciente no sobrevivió. Y podrías tú pensar, bueno, ya va, se murió fue porque le hicieron el trasplante o sobrevivió fue porque le hicieron el trasplante. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, finales del siglo, perdón, XIX, en algunos estudios de enfermedades, eh, ¿cómo se llama esta enfermedad? Respiratoria, se inventó a inventar lo que se llama intubar a la persona, meterle un tubo hasta la tráquea para forzar la respiración. Pero, claro, en ese momento no estaba la medicina tan avanzada como hoy en día, y de repente una persona que la intubabas, pues moría de una enfermedad, sino de otra. Digamos que tiene una gripe muy fuerte, viral, fuertísima, y el entubarlo por infección en la vía respiratoria moría de neumonía. Entonces, si habría sido preferible no entubarlo, sí o no, ese tipo de estudios, que aunque tienen más de 100 años, de 120 años de estudio, ahora que se están hablando específicamente, son los estudios observacionales. Bien, y el modelo contrafactual o modelo de Rubin, el STV y los problemas de la inferencia causal. Bien, y la falta de identificabilidad cuando no tenemos restricciones. Yo pensaba que por el resumen no lo he puesto, o sea, de lo que te estaba apunte. Bien, el abordaje causal consiste en determinar en la forma lo más objetiva posible las causas de un fenómeno. Bien, específicamente en el caso que yo dije del trasplante, bueno, se murió fue por el trasplante, se murió por otras causas. En los primeros trasplantes de corazón que se hicieron en los años 60 de este siglo, del siglo XX, ¿verdad? Eran muchos los que morían, la gente que decía no era preferible no hacer el trasplante porque la gente se moría. No, después se ha descubierto que ya va. El problema es que se morían porque tienen muchas deficiencias de otros aspectos. Para hablar de la problemática causal son necesarios las nociones de dos importantes conceptos experimentales, experimentales o diseño de experimentos controlados y estudios observacionales. Bueno, el experimento ideal sería hacerlo con una cantidad grande de datos. Epa. Pero si yo voy a hablar de este tipo de operaciones que estoy nombrando, la cantidad grande de datos no la puedo trabajar. En cambio, en un estudio observacional, algunas de estas características de un experimento, y en particular la asignación debido a los grupos, es prácticamente imposible. Pero tú no puedes decir a quién le vas a operar ni a quién no. Bien, el modelo contrafactual es un modelo de causalidad
es valioso precisamente porque ayuda al investigador a estipular supuestos, evaluar técnicas alternativas al análisis de datos. Es decir, que esto sería un estudio en el cual no voy a analizar datos, sino voy a analizar casos particulares. Parte de su éxito se debe a que te da la posibilidad de hacer un análisis para conceptualizar las observaciones en función a los experimentos controlados. Ese ahí ya no es no es un diseño experimental, es un diseño contrafactual. Seguimos con la definición de modelo contrafactual o modelo causal de Rudin, estudiado como ejemplo. Supongamos que tenemos una unidad U, en un conjunto U, mayúscula, tenemos una unidad U, y para cada elemento de U hay que asociarlo con un valor Y que depende del elemento, con la variable de interés Y, que es la respuesta observada. Además, se dispone de una segunda variable definida en el conjunto U. Esa segunda variable la vamos a anotar por la letra A, cuyo valor en cada individuo indica la acción a la cual fue sometido. En otras palabras, el Y podría ser el resultado del proceso y el A fue o no fue sometido a la operación, ¿verdad? En este caso, A de U igual T cuando el individuo recibe el tratamiento y C cuando no lo recibe. Eso del tratamiento, pues estamos hablando, pensando en los casos de medicina. Esta parte de la pseudoestadística, esto no es estadística. La estadística sería manejar datos. Como puedes ver en el lenguaje que utilizan, no es de tratamiento y no tratamiento, pues fue planteado inicialmente para la medicina. Esto te ayuda de repente para que estudias matemática y estadística, entender muchas veces los estudios médicos, que a veces no lo entendemos, o los estudios de causalidades, ¿verdad? Entre estos experimentos, entre estas publicaciones de medicina, se hablan de estudios de casos, pero cuando tú hablas de estudios de casos son cosas los cuales tú no puedes experimentar o no tienes suficiente data o para hacer un análisis de datos. Bien, un paciente atípico, el cual se presenta una enfermedad y de repente se le da o no se le da un tratamiento, ¿verdad? Es un estudio de casos. Pero hay que tener mucho cuidado en no abusar, que de repente vayas a hacer un estudio de casos a algo en lo cual sí pudiste haber hecho estadística. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado en eso. Porque dicen, no, pues eso me dijo que se puede hacer estudios de casualidades. Cuidado, siempre y cuando no pueda hacer estadística. Si puedo hacer estadística, lo más conveniente es hacer estadística, formalmente hablando. El mecanismo de asignación, ¿qué es el mecanismo de asignación? Es un método por el cual se determina la acción, el tratamiento o exposición a la cual es sometido cada integrante de la población. Se llama el mecanismo de asignación. El par, allí, donde A es la asignación y el resultado. Bien, de las variables factuales u observadas en cada individuo, U, la de U representa el tratamiento y Y de U la respuesta en el observada. Es decir, para cada par tengo un tratamiento y una respuesta para cada individuo. Bien, ahora, la idea clave para desarrollar la inferencia causal es la inferencia, sí, es inferencial en el sentido que tú estás hablando, que puedes tratar de predecir, ¿ok? Pero fíjate que esto no es inferencia estadística, esto se llama inferencia causal. Radica en la capacidad potencial para exponer o no a cada unidad, a cada U minúscula, a cierta acción y conceptualizar el valor de la variable respuesta. Esto sí, que como habíamos dicho,
se puede estudiar mucho en medicina, pero de repente en una empresa. ¿Ves? Si yo tomo esta acción, ¿qué pasó? Si tomo esta segunda acción, ¿qué pasa? Otra definición que es respuestas potenciales o contrafactuales. Son las respuestas que denota el valor en y su TDU. Si a una unidad U se obtiene una respuesta T, mientras y su CDU es si a una unidad A U se obtiene la respuesta C, la respuesta de tratamiento o la respuesta de no tratamiento. La de tratamiento la llamamos T y la de no tratamiento, bueno, C o contrafactual. Y después otro concepto que entra aquí es la posición de estable, unitratable, valor o solución. Presupone que el valor de una variable de respuesta de cada individuo solo depende del tratamiento al cual este individuo fue sometido. Es decir, tratando de suponer que no hay ningún aspecto externo que actuó sobre el individuo, independientemente de lo que ocurra a nivel del tratamiento a los demás individuos de la población, lo cual será asumido a lo largo de este curso. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el efecto de respuesta? El efecto de respuesta respecto a la contrafactual, simplemente la diferencia entre la presión Y de T, Y sub T de U y Y sub C de U. Digamos que esa es la primera ecuación. El problema fundamental es tratar de obtener estas estimaciones. Bien, el problema fundamental de la inferencia causal radica en la imposibilidad, por eso es el problema, que no puedo observar todos los valores de Y de T y de F a la misma unidad. Observo si hay tratamiento o observo si no hay tratamiento. No puedo observar las dos cosas a la vez. Por consiguiente, no podemos observar el efecto respecto a C. Bien, o no puedo comparar la esperanza de Y de T con la esperanza de Y de C. Bien, la propiedad estadística para sortear esta dificultad consiste en estudiar el efecto medido a lo largo de la población de respecto a la variable de interés o comparando estos dos valores. Por ejemplo, podemos considerar como parámetro de interés causal el efecto medio de tratamiento. Y vamos a definir con el efecto medio de tratamiento la diferencia de estas dos expresiones. Entonces, pues, si yo tengo la esperanza de cuando hago el tratamiento menos la esperanza cuando no hago el tratamiento, es lo que llaman el efecto, ya va. Aquí es ATE, ok, no a ver, ATE. A ver, este también es efecto. Aquí va una T, discúlpeme, me lo tipeo. Aquí va una T, ok. Siento esta diferencia, el signo de esta diferencia indicaría qué política hay que adoptar a nivel poblacional. Si da positivo, pues se puede trabajar con el tratamiento. Si da negativo, pues se tendría que trabajar con el contratratamiento. Simple cuando Y indique un beneficio. Como dije, si hay Y es positivo, evidenciamos a favor del nivel de tratamiento. Si hay Y es cero, ese indica que no hay relación entre tratamiento y no tratamiento. Ahora definimos lo que es efecto causal. Existe un efecto causal del tratamiento de la variable de respuesta si el efecto medio dado en la ecuación 2, la ecuación de AT, ya, AT, aquí de AT, si esto hablemos respecto a la ecuación, típicamente el parámetro causal de interés es un valor que depende de la distribución de la variable aleatoria contrafactuales. Por lo tanto, la ecuación 2 dependerá de las distribuciones de ambos valores. Entonces, pero se me fue muy abajo. Porque estamos aquí.
efecto causal. Existe un efecto causal del tratamiento de la variable respuesta de interés dado por la ecuación, siempre y cuando el efecto AT, efecto cuanto a B, AT es diferente de cero. En general, el parámetro causal de interés es una cantidad que interesa conocer. ¿Ves? El mismo está definido en función de la pregunta del investigador. A modo de ejemplo, estudiaremos el efecto medio del tratamiento dado en la ecuación 2 y vamos a tratarlo como una especie de ejemplo para ver qué es lo que pasa. Bien, típicamente el parámetro causal de interés del valor depende de la distribución de las variables aleatorias contrafactuales. En este caso, la ecuación 2 depende de la distribución tanto del efecto del tratamiento como del efecto del contratratamiento. La variable de respuesta y factual y, respuesta observada, se relaciona con las variables contrafactuales mediante esta hipótesis que está aquí. Y de U es y de T cuando la función del tratamiento es T y es Y sub C cuando la función del tratamiento es C. Entonces, si yo quiero calcular la variable Y, podríamos decir que es la función característica de que A sea igual a T multiplicado por Y de T, más la función característica, está ahí significa la función de característica de que A sea C por Y de C. Y este, digamos, que es la función, la variable de respuesta viene de esta manera. Bien, entonces, y se puede estar definida en función de Y sub T y Y sub C y de A. Bien. En síntesis, esta tabla de síntesis, tenemos dos grupos. El grupo con tratamiento, donde A vale T, o el grupo de control, donde A vale C. No hubo un tratamiento. Y el sub T es lo que se observa y se quedaría como contrafactual cuando no se aplicó el tratamiento. Y si quiero calcular C, es la que se observa es cuando no se aplicó el tratamiento y la contrafactual es la otra. Aquí lo que está diciendo, en resumiendo, es que si una es factual, la otra es la contrafactual de ella. Bien, la tabla ilustra la relación entre las variables observadas con las variables contrafactuales de los diferentes grupos de tratamiento. Los efectos causales e individuales se definen en la fila de la tabla, comparando Y del tratamiento con del no tratamiento en cada individuo. Sin embargo, considerando las variables de tratamiento, es faltante en cada individuo del grupo control, resulta imposible hacer esa comparación. Es decir, si yo tengo resultados con tratamiento de un individuo en particular, no puedo calcular, observar su resultado con tratamiento y viceversa. Si tengo resultados de contra tratamiento, no puedo calcular resultados de tratamiento. Luego, aquí se trata de explicar cómo se hace. Entonces, se habla de identificabilidad. Si el parámetro causal de interés queda determinado mediante la distribución de las variables observadas, decimos que el mismo está identificado. Ahora bien, el siguiente objetivo es hablar de falta de identificabilidad sin restricciones. Bien, si yo tengo, fíjate que es A, T, la otra letra que puse está malo. Cuando está aquí V fue un error de tipeo. Mediante un ejemplo, será mostrado que si no se hacen supuestos sobre las distribuciones, conjunto de los tratamientos y las variables contrafactuales, no es posible identificar ambas esperanzas y tampoco el ATE. A partir de las distribuciones de las variables observadas, al contrario, si las variables discretas hay, a considerar las variables discretas, hay que encontrar la funcionalidad de las funciones de probabilidad de esta distribución está que estas dos expresiones tengan la misma distribución. En esta notación
significa para nosotros que estas dos pares tienen la misma función de distribución. Y entonces aquí tienes una forma en la cual puede que tengan la misma distribución, pero el AT de dos eventos diferentes sean diferentes, no sean iguales. Y de aquí en adelante, lo que se nota es una forma de conseguir un ejemplo en el cual tengo dos eventos, uno y dos, que tienen la misma introducción, pero el AT es diferente. De nuevo, lo que dije aquí, que este simbolito que aparece aquí significa que tienen la misma distribución de probabilidad. Es lo que prueban aquí. Entonces aquí ponen un primer ejemplo de Y1, de varios casos explicados aquí, donde dan la distribución de probabilidad. Los casos pueden ser uno y 2 en Y y J, ¿verdad? Los valores 0 y 1, y aquí te dan esta distribución de probabilidad. Cuando quiero calcular la probabilidad puntual del par Y1 a 1, saco las cuentas y me da que es un cuarto cada uno. Bien, para 0 en la primera componente es un cuarto, para 1 en la segunda componente un cuarto, abajo para 0 la suma de estos dos es un cuarto, y para 1 la suma de estos dos es un cuarto. No, pero ahora cambias el ejemplo, calculas la probabilidad que llegue cada uno de estos valores, aquí saca el cálculo de cómo es esto que está aquí, pues. En particular, varios ejemplos. Claro, evidentemente, la probabilidad de que sea uno será la suma de todos un medio, y la probabilidad de que ese es un medio también. Ahora considera otra distribución de probabilidad, Y2. Aquí lo que hice fue cambiar las distribuciones. Antes eran un cuarto, cero, un cuarto, un cuarto, cero, un cuarto, cero, cero, un cuarto. Les cambié de orden, esta expresión que está aquí, cuando tomo el caso 2, lo puse cero, un cuarto, cero, un cuarto. Son los mismos valores, pero en diferente orden. Si comparas entre la misma página que estamos estudiando, entre el que definí como Y1 y Y2, entre la misma página 6, precisamente la última página de lo que estamos estudiando. Aquí puedo observar que es fácil probar que me da, está buenísimo, que tiene el mismo valor, aquí es 1, 1, aquí los superíndices son 1, que tiene la misma distribución que la anterior, pero su AT es diferente. Lo que quiero es que hagan los detalles de esta prueba. O sea que la primera tarea es repetir las cuentas que hice aquí para AT1, para, para el caso 1, repetirlas para el caso 2, ¿me explico? Para esta distribución 2, para observar que aunque tengan la misma distribución de probabilidad que es U, supra 1, el AT es la diferente. Bien, dar los detalles de esta prueba es lo que le voy a pedir de tarea. ¿Ok? La primera tarea es una tarea cada vez que tengamos clase para entregar antes de la segunda clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mm, esto es lo que se entiende en grandes rasgos como inferencia causal o abordaje causal. Es enfrentar estos ejemplos que aparecen aquí. Vamos a compartir. Enfrentar estos ejemplos que aparecen aquí, como se observa en este caso, desde un punto que no es propiamente estadística, sino que es una pseudoestadística. ¿Bien? Se utiliza mucho en ciencia de la salud, sobre toda la vida, y ahorita lo que se está conceptualizando, darle un formalismo para que se puedan estudiar y verificar si están bien hechos. Esa sería la primera clase de este punto. Si tienen alguna pregunta, díganmela, o si no, traten de repetir lo que hice yo con la distribución 1, hacerlo con la distribución 2 para ver que tiene la misma distribución que la 1, pero el AT es diferente. Para el resultado de la calculada AT me da diferente. Traten de hacerlo para su próxima clase
Y si no, de todos modos, yo se los muestro para ver si lo lograron hacer. ¿Estamos de acuerdo? Vale, Sí, profe, está doctor. bien. Eso sí, Una yo tengo. consulta, doctor. Sí, dime. Es posible realizar estudios mediante lo que usted nos ha indicado y comprobar con estadística o no es recomendable? No, porque usualmente son casos en los cuales tienen muy poquitos casos. Es cuando tienen muy poquitos casos, o explícate. Cuando tú empiezas en un tratamiento médico novedoso, ¿verdad? Y no tienes como suficientes datos. Por ejemplo, en los años, a partir de los primeros años, la década del 60 y del 70, eran pocos los casos en los que había trasplante de corazón. Entonces, los estudios que se publicaban eran causalidades, aunque no tenía este formalismo matemático, pero eran estudios de causalidades, no eran estudios estadísticos, porque, ¿qué te digo? En esos 20 años se hicieron en cada país a lo sumo uno o dos trasplantes. En los principales países donde se hicieron trasplantes, digamos que en todo el planeta han hecho hasta el año 75 unos 10 trasplantes, unos 20, mentira, 25 trasplantes. ¿Eh? Después sí, se hicieron estudios más con datos. Igualmente, en el siglo XIX, al momento de entubar a un paciente que tenía problemas virales en los pulmones, era, era algo peligrosísimo, porque no existían los antibióticos. Estamos hablando a finales del siglo XIX, ¿ok? Y después que se inventaron no, por Dios, desde la desde la Primera Guerra Mundial, se entuba a cualquier persona que tenga una enfermedad. Es más, se puede ser que una persona se entube todas las noches y se vuelve a entubar a la mañana para que siga respirando de forma natural, ¿ves? Cuando tiene una infección. Pero antes no se pensaba hacer este tipo de cosas, ¿ves? Entonces son estudios que usualmente tienen muy pocos datos porque son estudios experimentales en ciencia de la salud. Y aquí lo que se trata es dar una justificación matemática para eso. O a nivel de empresas, se hace un tratamiento novel a alguna característica de la gestión, gerencia o liderazgo de la empresa y estamos a obtener resultados, pero son más que nada estudios contrafactuales. No tengo, yo tengo una sola empresa. O sea, digamos, la persona que está haciendo tiene una sola empresa, ¿ves? Y de repente hay pocos empleados. Claro, a la larga, mira que pasan los años, puede hacerlo más avanzado, ¿entiendes? Sí, gracias, doctor. O Robert, otra forma de explicártelo. Aquí lo que se está dando es la formalidad matemática para tratar de justificar estos estudios que no tienen base estadística. Más o menos sería la forma, lo que me deciste en otras Ah, ya, palabras, ya, lo que ya. es. Listo, ya, ya, ya. Sí, porque por ejemplo, de repente yo diría, no, a mí no me gusta, a mí en particular, como doctor en estadística, no me gustan los estudios contra, de causalidad, pero es la única forma de estudiarlo y se presentan. O sea, que tampoco pueda caer que todo estudio que no tenga la formalidad estadística, caerle a golpes, porque existen. Y esta es la forma de justificar ese tipo de estudios, esa es la cosa. ¿Ok? Muchas gracias, nos vemos en la próxima reunión. Yo siempre en el transcurso de la semana, cuando sepa que hay una reunión, el sábado siguiente, donde entre jueves y viernes, pondré ahí reunión. La hora la fija la administración. Estamos pendientes. Lo digo no en el caso de ustedes. El curso de análisis funcional la semana pasada no se pudo dar, por eso tuvieron un vacío ustedes aquí en el horario, porque bueno, hubo una falla de que no hubo forma de comunicarse con los alumnos. Pero ya eso se está solventado, todo está funcionando bien, gracias a Dios. Yo voy a subir todo lo que pueda del aula virtual y las preguntas, siendo más conciso, las pongo en el aula virtual. Me las pueden contestar vía aula virtual o vía correo electrónico a mi correo. Como les dije ya anteriormente, a la forma más rápida es hacerlo a lápiz, a papel en el, ¿cómo se llama? Y después las escaneas con el teléfono, con el programita ese de PDF Scan y las subes. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos la semana que, bueno, cuando toca la próxima clase, digo yo que la semana que viene. Muchas gracias, Joshua, muchas gracias, Roberto, hasta la próxima clase.